y les comparto mi pantalla. Muy bien, ahí ya está, sí, ahí ya está mi pantalla. Bueno, de nuevo, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Vamos entonces a continuar por acá, ya redondeando algunas ideas de lo que estamos viendo, este último tema, que es los objetos del formulario. Ya hemos visto casi todos. Estamos acá en esta partecita, objetos del formulario. Mm, hemos visto muchos ejemplos referentes a cada uno de estos objetos. Las etiquetas ya las hemos cubierto casi en su totalidad, cuadros de texto, cuadros combinados y así hemos visto pues el uso de muchos de ellos. Nos faltan al menos estos dos últimos, imagen y ref edit. Con este de imagen y con este de ref edit se pueden hacer cosas muy chéveres. Se pueden hacer cosas muy chéveres y digamos que el objetivo de la clase de hoy es ver qué se puede hacer con estos dos objetos. Porque ya el resto, ya acá para arriba, todos los hemos cubierto, ¿cierto? Entonces voy a avanzar rápidamente por aquí, etiquetas, cuadros de texto, estas casillas de verificación ya también las vimos, botones de desplazamiento y botones de número, estos ya también los hemos utilizado bastante, pero no está de más detenernos aquí un momentico y recordar pues que estos dos, tanto los spin button como los scroll bar, mmm, tienen estas propiedades en común, el mínimo, el máximo y el small change, que nosotros ya los hemos utilizado, que este mínimo define el valor mínimo que puede tomar el value cuando yo desplazo la barrita hasta un extremo. Este max define el valor máximo que puede tomar la propiedad value cuando yo desplazo la barra en la otra dirección, hacia el máximo. Y este small change se refiere a cuál es el paso con el que yo me voy a mover desde el mínimo hasta el máximo. Cuando yo le doy clic, por ejemplo, en estas flechitas, ahí le di clic, arriba o abajo, pues él se va a mover según el small change que yo le ponga. Esta propiedad de large change se refiere únicamente a las barras de desplazamiento. Estos que son spin button no tienen una propiedad que se llame large change. Y podemos mirar en un ejemplo cortico porque no lo tienen, ¿cierto? Y se debe pues como a la forma que tienen estas barritas. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillito en este caso para ver, ilustrar otra vez de nuevo estas propiedades que les acabo de mencionar, que ya las hemos utilizado, pero a modo de repaso aquí muy rápido. Y voy a insertar dos de esos. Voy a insertar un spin button, que sería este, y voy a insertar una barra de desplazamiento. Miren que en la forma son similares. Este es un botón de opción, no, eso es un botón de número, perdón. El botón de opción es este. Este es un botón de número, conocido en inglés como spin button. Spin button. Y esto es una barra de desplazamiento que en inglés sería un scroll bar. Entonces miren que ambos tienen una función muy similar, arriba y abajo, arriba y abajo. Pero miren que la barra de desplazamiento tiene una característica bien particular y es que tiene este botoncito que nos permite desplazar así de forma manual. O incluso si yo le doy clic aquí en el lugar vacío entre un botón y este cuadrito, pues también hace un efecto. Mientras que el spin button, pues son los dos botoncitos y no hay nada en el medio. No hay absolutamente nada en el medio, ¿cierto? Esa es como la diferencia principal de forma física. Por ejemplo, yo si alargo este, se alarga la barra, y si yo alargo este, se alargan solo los botones. Este no vale mucho la pena pues alargarlo. Mientras que esta, pues sí, dependiendo del recorrido que yo quiera hacer. Pues yo quiero que me recorra todo este, de acá hasta acá, lo alargo y ya, pues él va a hacer las veces de barra de desplazamiento allí. Entonces vamos a mirar con un ejemplo sencillito todas esas propiedades de small change, large change, para que lo miremos.
Voy a insertar dos etiquetas, una para este, la voy a poner vacía, le voy a cambiar el color al fondo más bien, aquí, vamos a este, pues este va a ser para esta, entonces esta barrita la voy a cambiar de dirección. Y cambiar una barra de desplazamiento de dirección es sencillo, es solamente cambiar la dimensión, la que sea más grande, los botones se orientan en esa dirección. ¿Sí ven? No hay pues como una propiedad girar o voltear o nada, solamente manual así. Digamos que con esta voy a modificar este. Ya no quiere tomar como, bueno, démoslo ahí así. Y voy a insertar otro, así igual que este, para que este me lo modifique por aquí. Lo voy a poner del mismo tamaño que este. Y ya después de organización. Ahí. Vamos a modificar las propiedades a estos dos objetos de forma simultánea para que hagamos ese paralelo entre cómo funciona cada uno y qué es lo que, pues, como qué objetivo podría tener cada uno. Entonces, este, miren cómo se llama, Scroll Bar 1, y este se llama Option Button, Spin Button 1, perdón. Y este es Label 1 y Label 2. Entonces, con eso podemos nosotros ir al código y hacerle algunos pequeños cambios. Digamos que yo quiero que el número que aparezca aquí en esta etiqueta sean números que represente, por ejemplo, una fracción másica. Una fracción másica. Una fracción másica, ¿desde qué valor hasta qué valor va? De pronto alguien ya ha visto ese concepto por ahí en algún curso. Fracción másica. No, profe. No, bueno, no importa. La fracción másica se refiere a una fracción de un componente respecto al total. Por ejemplo, digamos que, y eso es algo pues que ustedes van a ver en un curso que se llama Balances de Masa y Energía. Si yo tengo un alimento, cualquiera, un alimento puede tener humedad, puede tener grasa, puede tener proteína, puede tener carbohidratos, puede tener cenizas. Y digamos, si yo tomo 100 gramos de ese alimento, 100 gramos, entonces yo puedo a través de análisis físico-químicos decir cuánta humedad, cuánta grasa, cuánta proteína, cuánta ceniza. Por ejemplo, en el caso de una leche, yo tomo 100 gramos de leche y le hago ese análisis, entonces, bueno, la humedad más o menos 88%, ¿cierto? O sea, quiere decir que de cada 100 gramos, 88 gramos son de agua. De grasa, póngale un 4%. De proteína, un 4% también. De carbohidratos, póngale un 5%. A ver cuánto hay que no me vaya a pasar. Aquí queda 2, entonces aquí me queda un 3%. Y de cenizas, un 1. Pues en total esto va a sumar 100, ¿cierto? Creo que suma 100. A ver, 4, 8, 12. Y si ahí suma 100. Entonces, eso es el porcentaje y uno lo entiende muy bien. Ah, bueno, un porcentaje va entre 0 y 100 y puedo representar, por ejemplo, un porcentaje de lo que yo quiera, de humedad, de grasa, cenizas. La fracción másica, y eso es, digamos, una traducción directa, es dividir el porcentaje entre 100. Entonces, si el porcentaje de humedad es 88%, la fracción másica, que se representa con una X, va a ser de 0.88. La fracción másica de grasa, de 0.04. La fracción másica de proteína, de 0.04. Fracción másica de carbohidratos, de 0.03. Fracción másica de cenizas, de 0.01. Y entonces la suma de estos ya no va a ser 100, sino que va a ser 1. ¿Sí ven? Es un concepto realmente muy sencillo. La fracción másica es, yo tomo uno de los componentes, que puede ser la humedad, grasa, el que sea, miro cuánto hay
y lo divido entre la cantidad total. Entonces, si yo tengo 88 gramos de agua por cada 100 gramos de alimento, entonces tomo 88 dividido 100 y esto me da 0.88, que es precisamente la fracción másica. Bien, se entiende fácil, ¿cierto? ¿Qué es eso de la fracción másica? ¿O no? Sí, profe. Sí, bien. Entonces miren que una fracción másica, ya ahora en contexto, puede oscilar entre 0 hasta 1 nada más. Si yo tengo una fracción másica de 0, quiere decir que ese componente no está en el alimento. Y si tengo una fracción másica de 1, quiere decir que ese componente es todo el alimento. Si yo tengo una fracción másica de 1 de proteína, quiere decir que eso no es un alimento cualquiera, sino que es solo proteína. Si yo tengo una fracción másica de 1 de agua, quiere decir que eso no es un alimento cualquiera, eso es agua. Ya los alimentos pues van a tener unas proporciones diferentes. Entonces digamos que por alguna aplicación que yo estoy haciendo, yo quiero que en esta barrita me represente estas fracciones mágicas que vayan entre 0 y 1. Entonces que aquí en esta celda me aparezcan valores entre 0 y 1, pero que se vayan moviendo de a punto 0,1, porque miren que aquí pueden haber valores muy pequeños, hasta de 0,01, ¿cierto? Entonces yo quiero que esto vaya entre 0 hasta 1, cuando yo desplace aquí sea 0, cuando la mueva hasta acá sea 1, pero que cada vez que yo le dé clic a esta flechita se mueva ya a punto 1, para tener esa sensibilidad de 0,01%, de 1% en cada vez que me mueva. Entonces vamos a programar esta parte de acá. Y ahí hay una novedad respecto a esto. Entonces, para yo programar desde dónde hasta dónde se puede mover este objeto, lo tengo que hacer desde el evento initialize. Esto ya lo hemos hecho, pero no está de más repasarlo. Entonces yo entro aquí en cualquier parte, en este caso mía rosada, que sería el formulario vacío, y voy al evento initialize. Y este lo puedo borrar porque este no lo voy a necesitar. Y aquí en el evento initialize voy a escribir cómo quiero que se me modifique. Uno se vería tentado a hacer esto. Y vamos a ver por qué no se puede. Scroll bar 1.min igual a 0. Scroll bar 1.max igual a 1. Y scroll bar 1.smallChange igual a 0.01. Eso es lo que uno inmediatamente pensaría. No, yo quiero que el mínimo sea 0, que el máximo sea 1 y que el cambio más pequeño vaya desde 0.01. Y listo. Pero esto no se puede hacer. Ya enseguida vemos por qué. Pero de entrada uno se ve tentado a hacer esto. ¿Qué pasa? Que tanto mínimo, máximo y small change solamente reciben valores enteros. Nada más. Entonces ahí tenemos un lío, porque esto es un entero, pero esto no es un entero. Este que está acá, esto no es un entero. Y estas propiedades reciben solo enteros. Entonces, ¿cómo era que hacemos para que por allá en esa etiqueta aparezcan valores entre 0 a 1, de a 0.01, pero aquí no le podemos poner sino enteros? Entonces, ahí hay una estrategia. Y la estrategia es la siguiente. Miren que yo aquí puedo mapear ese rango de valores. ¿Cómo así que mapear? Yo puedo decir que ya no voy de 0 a 1, sino que voy de 0 a 100. Estoy multiplicando todos los valores por 100. 0 por 100 vuelve a 0. 1 por 100 da 100. Y 0.01 por 100 me da 1. Aquí todos los valores los multipliqué por 100. Luego, cuando vaya a reportar en la etiqueta el valor, antes de guardarlo en la etiqueta, el valor del scroll bar lo divido entre 100. Y ahí es donde
devuelvo la operación que hice. Aquí multipliqué por 100. Y luego cuando vayamos a programar en la etiqueta no, en el scroll bar, que guarde el valor del value en la etiqueta, ahí es donde dividimos por 100 y reversamos la operación. Entonces es multiplicar por 100 aquí para que todos sean enteros, y luego en la operación final, que es para reportar, volvemos a dividir entre 100 para que corresponda al valor real. ¿Cierto? Vamos a hacerlo para que miremos que va esto pues completamente. Aquí pusimos el mínimo, el máximo y el cambio pequeño. Entonces volvamos acá y vamos a escribir un código dentro de este objeto para modificar el label 1, el label 1. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es decir label 1 caption y sería igual a scroll bar 1.value dividido 100. Bien, aquí es donde hago la contraria. Si allá todos los valores los multipliqué por 100, 0 por 100, 1 por 100 y 0.01 por 100, entonces aquí me está dando valores entre 0 y 100, de a 1, ¿cierto? Va de a 1 en 1, de 0 hasta 100. Aquí, este valor, que es el que va a estar guardado acá en el value del scroll bar 1, lo divido entre 100 y aquí vuelve y me escribe entonces los valores entre 0 a 1 de a 0.01. Y asunto arreglado. Esta es la forma en que hay que hacerlo acá. Y es sencillamente porque estas propiedades del scroll bar no reciben números decimales, solo enteros. Hasta acá, vamos bien. Falta ejecutarlo, pues a ver si sí funciona. Muy bien, entonces vamos a ejecutarlo. Entonces miren que él empieza a moverse de a punto 1 hasta 100. Bueno, hasta 1 en realidad. Y yo puedo ir desplazándome. El valor más extremo a la izquierda es el 0 y el valor más extremo a la derecha es el 1. Y cada vez que yo le doy clic a un botón se me mueve el punto 01 en cualquier dirección, ¿cierto? Que yo me esté moviendo. Entonces yo puedo ingresar, por ejemplo, mis fracciones mágicas para luego calcular propiedades termodinámicas. Por ejemplo, uno puede, con base a las fracciones mágicas de un alimento, calcular el calor específico, la densidad, la conductividad, la densidad, un montón de cosas que se pueden calcular si uno conoce la composición del alimento. Hay unas ecuaciones muy interesantes que las dedujeron hace mucho tiempo, que si uno tiene la composición del alimento, uno puede estimar, porque es algo aproximado, estimar cuántas son las propiedades termodinámicas de ese alimento. Y eso le sirve a uno para hacer cálculos en transferencia de masa, transferencia de calor, mecánica de fluidos. Entonces, digamos, si uno logra implementar un formulario así, que uno ingresando las fracciones mágicas le calcule las propiedades termodinámicas, es chévere, sería interesante. Entonces, miren, ahí está. Ahora, vamos a explorar este movimiento. Miren que cuando yo le doy clic acá, en medio del botón y de la barrita, ocurre algo. ¿Sí ven? Se pone como negro y se desplaza. En este caso se está desplazando ya 0.01. Pero yo ese cambio yo lo puedo programar para que se desplace una cantidad específica, un intervalo específico. Yo no quiero que se desplace de a 0.01 también, porque para eso está este. Yo quiero que cuando yo le dé clic aquí en el medio se desplace, por ejemplo, de a 0.1 directamente, no de a 0.01, sino de a 0.1. Entonces, ahí es donde entra esta otra propiedad del scroll bar. Scroll bar 1.large change. Large change yo le puedo decir que se mueva entonces de a 10. Pero en el small change, que es el cambio, small es pequeño y large es grande, ¿cierto? Es en inglés. Ese es el cambio pequeño, es de a 1, y el cambio grande pues será de a 10. Yo quiero que sea de a 10, por decir cualquier cosa.
es esta propiedad. Entonces, cuando yo ya le dé clic en medio de la barrita y del botón, ya no se va a mover de a 0.01, sino de a 0.1, más rápido. Aquí se puede, pues, programar ese funcionamiento. Entonces lo voy a volver a ejecutar. Miren, si yo me lo doy aquí, se mueve a 0.1. Va a llegar hasta allá a 0.05. Si yo le doy clic acá en medio, debería moverse ya a 0.1. O sea que el próximo valor debería ser 0.15. Miren, ahí está. 0.25, 35, 45. Y ya si vuelvo y lo doy acá, se mueve a 0.01. ¿Sí ven? Entonces ahí rápidamente hemos hecho el resumen de estas cuatro propiedades que tiene el scroll bar. Scroll bar. ¿Cierto? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Estamos bien. Bien, profe. Bien. Entonces ahora vamos a hacer el paralelo con este, que es el spin button. Y lo vamos a hacer con referencia a este que está acá. Vamos a programar exactamente lo mismo. Yo quiero que entonces este sea otra fracción mágica. Por ejemplo, este, voy a poner cualquier cosa por aquí. Este es la fracción mágica de proteína. Entonces este de aquí, voy a poner aquí. Que este sea fracción mágica, fracción de grasa, por ejemplo. Aquí lo hice con un scroll bar y aquí lo voy a hacer con un spin button. Lo mejor es hacerlo con el mismo tipo de objeto, ¿cierto? Si yo aquí utilizo un spin button, entonces aquí también y para todos los demás, para que la interfaz se vea más bonita y todo se vea homogéneo. Pero aquí lo estamos haciendo así, pues para ilustrar el paralelo entre estos dos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo para este, para que distingamos algo bien particular y ustedes puedan escoger, ah, me gusta más uno, me gusta más el otro. Entonces, este es la etiqueta 2, label 2, y este es el spin button 1. Ustedes miren que para programar este también se hace igualito desde este mismo lugar, desde el user form en el evento initialize. Solamente que este sería spin button 1 punto small change. Miren que es la misma propiedad, la misma. Lo único que cambia es el nombre del objeto. Button 1 punto. Espere que aquí empecé en desorden. Este primero sería el min. Luego sería el max. Y ahí estamos. Miren que es casi que lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el spin button 1 no tiene esta propiedad. Esta propiedad que acabo de señalar de large change es exclusiva de los scroll bar. Los spin button no tienen esa propiedad. Por obvias razones, ¿cierto? Porque es que el spin button tiene los dos botones pegados. En el medio no hay ningún lugar para hacer clic. Muy bien. Y ya para programar que en la etiqueta aparezca el valor, pues lo vamos a hacer en el evento que corresponde al objeto en cuestión, a este, al spin button. Y vamos a escribir una línea muy similar a esta que escribimos arriba. Entonces será label2.caption va a ser igual a spin button 1.value dividido 100.
y listo. Allá tenemos, aquí puedo poner mi fracción másica, por ejemplo, de proteína es un 18%, digamos que es una carne. Fracción másica de grasa es un 7%, y así puedo ir completando. En que este es igual, va desde 0 hasta 1. Aquí el tema con estos es que es más lento llegar al máximo, ¿cierto? Miren todo lo que me tardé. Incluso si quiero llegar otra vez al mínimo, me toca dejar el botón apretado y esperar y esperar y esperar. Entonces, en ese sentido, si es un rango muy grande, estos no son tan prácticos. En cambio, miren lo que me demoro de ir del mínimo al máximo con esto. Las barras de desplazamiento en ese sentido son mucho más prácticas, porque no me tardo nada en ir entre un valor y otro. Ya si yo quiero un valor intermedio, pues lo pongo en el intermedio y luego ajusto con este un poquito. Entonces que con este si toca es dejar apretado ahí el botoncito hasta que llegue. Si es un rango muy grande, pues ahí sí que no lo recomiendo. Mejor esto. Bien. Entonces, miren que estos dos objetos son muy nobles, por así decirlo, porque su aplicación es bastante directa. Yo con esto modifico el value, con este movimiento modifico el value del propio objeto, y con el value de ese objeto puedo modificar las propiedades de otros objetos. No solamente el caption, aquí estamos modificando el caption, pero hace un tiempito vimos, por ejemplo, que nosotros podíamos modificar la posición de un objeto utilizando estas barras. Y ese ejemplo pues ya está por ahí en los videos de la clase por si alguien lo quiere repasar. Bueno, entonces volvamos por acá. Entonces miren que aquí ya hemos descrito cada una de esas propiedades, haciendo énfasis en que esta propiedad que está aquí es exclusiva de las barras de desplazamiento, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a pasar a estas páginas múltiples. Las páginas múltiples ya también las hemos usado. De hecho, en el ejemplo que vimos la clase pasada, las utilizamos para organizar la información. Y pues de hecho ese es su objetivo. Las páginas múltiples se usan para organizar la información en pestañas independientes. Desde el código uno puede hacer algunas cosas, pero no es lo más usual. Lo más usual es que uno ponga la página múltiple para organizar la información y de ahí no pasa. Son como los botones, que no se usan pues como para hacer cosas muy raras con ellos, simplemente para usarlos. Miren que este ejercicio de la clase pasada lo voy a abrir, que todavía lo tengo por acá, donde hicimos lo de los análisis microbiológicos y físico-químicos. Utilizó una página múltiple. Este objeto que tenemos aquí es una página múltiple. O sea que las páginas múltiples ya hemos visto pues algo de aplicación con ellas. Vuelvo y les repito, aquí con páginas múltiples se puede hacer código, sí, pero no es lo más usual, no es lo más práctico. Ellas sirven simplemente para agrupar la información en pestañas y yo tener pues como mis datos bien organizados. Y de ahí no pasa. Bien. Vamos a ver estos objetos, el objeto imagen y el objeto ref edit. Estos dos objetos son bien interesantes. El primero, que es el objeto que sirve para agregar imágenes en Visual Basic, lo que vamos a utilizar es la propiedad picture y en ella vamos a cargar la ruta de la imagen que yo quiero que me guarde. Y el objeto refEdit sirve para capturar rangos de celdas de Excel directamente desde Visual. Ya vamos a hacer un par de ejemplos para que miremos en qué consiste pues como esta información. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, este objeto, el objeto imagen, y vamos a hacer un ejemplo bien chévere con el que tengo por aquí pensado. Voy a cerrar este que es de la clase pasada y vamos a seguir en este que estamos haciendo hoy.
Pues este que no lo guardo, voy a abrir uno nuevo más bien, que esto está todo mezclado ahí. Voy a insertar un formulario por acá. Y miren, este que está aquí es el objeto imagen. Creo que nosotros ya lo hemos usado alguna vez. No me acuerdo pues, pero de todas maneras lo vamos a volver a mirar. Aquí, este. Uno simplemente pues lo jala como cualquier otro objeto. Y este objeto tiene una propiedad que se llama picture. Esta. Picture. Ahí hay tres punticos. Yo le puedo dar clic en esos tres puntos y buscar dentro del computador una imagen que yo quiera utilizar. Creo que el tipo de archivo que admite es JPG. Déjenme, yo busco aquí alimentos, voy a buscar una imagen cualquiera. Ustedes pueden restringir el tipo de archivo para que les salga pues el tipo de archivo que ustedes quieran aquí en Google. Y voy a poner, por ejemplo, a ver, una imagen muy bonita, pues vamos con esta. Les voy a guardar la imagen. Ustedes pueden tener pues su imagen ya guardada en el computador. Yo voy a guardar esta para tenerla como imagen de referencia. Y acá está, en el escritorio. Yo aquí selecciono el objeto, vengo a la propiedad Picture, le doy en los tres punticos y ahí le doy clic a la imagen, le voy a abrir. Pero miren cómo me carga, hay veces me carga como rara, como que no se ve completa. Eso se puede mejorar con estas dos propiedades. Esta es para alinear la imagen, si uno la quiere que esté alineada al centro, a la izquierda, a la derecha. Y este Picture Size Mode sirve para encuadrar la imagen. Por ejemplo, que me quepa toda la imagen dentro del cuadro. Entonces yo aquí le cambio el Picture Size Mode a este y miren que ya me queda pues como bien, bien ubicada esa imagen. Entonces ya tenemos aquí una imagen bien linda, ahí está. Pues esto hasta aquí es como más con fines decorativos. Eso es con fines decorativos. Pero no solamente sirve con esos fines. Les voy a mostrar un ejemplo que yo ya tengo construido por acá. Me disculpan un momento. Donde se utilizan esos objetos que son tipo imagen para cargar gráficas de Excel a Visual. Les voy a mostrar por acá. Vamos a ver. Esto es algo que yo estaba haciendo para un curso de calidad en alimentos. Y vamos a empezar, por ejemplo, por acá. Creo que en este índice de capacidad. Aquí hay. Este es un objeto tipo imagen. Este que está acá, este cuadrado grande, es un objeto tipo imagen. Entonces yo puedo, de una distribución de probabilidad, yo puedo crearla a través de esto que tengo aquí. Vamos a cargar caso. Y le digo calcular. Miren, si ven, esto que apareció aquí es una imagen que está en Excel. Por ahí en alguna parte yo la tengo hecha. Lo que hace uno con código desde Visual es la imagen que está en Excel, convertirla a una imagen que voy a guardar en un lugar en el computador y luego esa imagen la cargo al objeto tipo imagen. Y miren que esta imagen, por así decirlo, es interactiva. Que yo le puedo decir que si quiero que el proceso sea descentrado a la izquierda, le vuelvo y cargo el caso. Y la idea es que como yo moví esta barra hacia la izquierda, este proceso también se me mueva a la izquierda. ¿Sí ven? Se me movieron los límites
a la izquierda. Va a hacer, por ejemplo, que sea un proceso parcialmente adecuado. ¿Eso qué va a hacer? Que esta distribución sea más amplia, por ejemplo. Y voy a centrarlo un poquito por aquí, a ver. Aquí. Y así puede uno hacer pues como sus eh, representaciones gráficas teniendo en cuenta que en Visual Basic nosotros no podemos asociar de forma directa una imagen de Excel a una imagen. Hay que hacerle un pequeño proceso. Y eso es lo que les quiero mostrar, porque esto me parece realmente muy, muy útil si uno quiere. En un objeto tipo imagen está reportando datos de forma gráfica que son muy convenientes de observar. Son muy, muy convenientes. Esto era lo que les quería pues mostrar como en una aplicación ya un poquito más práctica. Por acá hay otra, les voy a mostrar esta otra, me disculpan, aquí, este de gráficos de control. Por ejemplo, vamos a construir una carta XR, sí. A partir, digamos que aquí vamos a ponerle una media de 12 y aquí un sigma de 2. Y carguemos los datos que están por aquí. Carta XR esta. Esto que está aquí es el otro objeto que vamos a aprender a usar. Este es el objeto refEdit. Yo aquí miren que le doy clic y puedo cargar un rango de celdas de Excel como datos. Vamos a darle ahí, lo doy a calcular. Miren que ahí me hizo unos cálculos atrás en Excel y aquí me genera las gráficas de control. Estas cartas de control son muy, muy prácticas en el control de calidad de procesos industriales. ¿Por qué? Porque aquí yo voy monitoreando cuál es el valor real de una variable que para mí, por ejemplo, es crítica, y yo establezco con esta línea naranja y esta línea que es amarilla, creo yo, establezco cuáles son los límites de control. Entonces, si algún punto de estos azulitos se va por debajo de este o se va por encima de este, quiere decir que nosotros en algún momento perdimos el control del proceso y eso puede implicar un problema de inocuidad. ¿Cómo así que inocuidad? Puede ser que una persona que se consuma ese alimento o se intoxique o le haga algún efecto nocivo a la salud. Porque si yo estoy vigilando tan constantemente esta variable es porque esta variable es muy, muy importante. Por ejemplo, esta variable puede ser la temperatura de esterilización de los enlatados. Si esta temperatura se me sale de los límites, por ejemplo por debajo, el enlatado va a quedar mal esterilizado. O si se me va por encima, pues ahí el riesgo es menor, pero el riesgo ya tendría consecuencias sobre la calidad sensorial. Por ejemplo, un proceso que ya un enlatado que queda sobrecocido, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas cargas de control son bien utilizadas y miren que son cosas que nosotros podemos pensar con cosas que ya hemos visto en clase. Estos son, por ejemplo, botones de opciones. Aquí hay más botones de opciones. Aquí estos son botones normales. Esto es un multipage, ¿sí lo ven? Multipage. Esto es un objeto tipo de imagen. Y bueno, y este que no hemos visto, pero que lo vamos a ver a continuación. Entonces, la idea es poder cargar una gráfica que está en Excel a Visual Basic. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque eso sí quiero mostrarles pues, cómo se hace. Entonces aquí, esta imagencita, vamos a quitarla. Vamos a quitar esto todo entero. Y agrego otra imagen. Digamos que aquí, en este formulario, yo quiero cargar una imagen, una gráfica que está en Excel. Le voy a poner un botón por acá y que cuando yo le dé clic a este botón me cargue aquí una gráfica que yo haya construido previamente en Excel. Digamos, es un ejemplo sencillo, pero que ustedes lo pueden articular con muchas cosas
adicionales, como el ejemplo que les acabo de mostrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la gráfica en Excel. Puede ser una gráfica cualquiera, una gráfica sencillita. Entonces yo voy a ponerle acá algunos valores, voy a ponerle aquí X y Y, y aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, voy a arrastrarlo por ahí hasta acá y vamos a construir los valores al cuadrado, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Aquí, a eso fue que se me cambió el idioma. Ahí está. Simplemente el valor que está a la izquierda al cuadrado, para que nos genere una parábola. Vamos a hacer una parábola aquí. Insertamos un gráfico de dispersión, puede ser como este. Y ahí está. Este es nuestro gráfico. Entonces, los espero para que de pronto ustedes hagan los datos y construyan también el gráfico para que vamos juntos. Me cuentan cuando ya estemos por acá. Profe, ¿cómo hizo lo de la Y? Esta Y es así. Igual, seleccionas esta celda y con este gorrito que es como al cuadrado en Excel, 2, para que lo eleven. Este gorrito es el de exponente, puede ser. Y ya luego lo arrastras. Desde aquí, desde esta esquinita verde, arrastras y él ya genera el resto de valores. Bueno, profe. Entonces aquí uno, mientras ustedes lo van haciendo, aquí esta gráfica uno la puede organizar un poquito, ¿cierto? Porque así pues, tampoco es que esté muy bien presentada. Por ejemplo, el título, a mí no me gusta que quede el título aquí, pero sí me gusta que los ejes tengan nombre. Entonces, esto sería X, sería Y. La X y Y pueden representar lo que uno quiera, lo que uno quiera. Por ejemplo, estas barras, estas líneas a mí no me gustan. Me gusta más y más limpiecito. Y le voy a poner los bordes de acá arriba. Entonces a este le voy a hacer la misma historia para que todo quede parejito. No se ahí ya. Listo. Y a este le voy a poner las líneas de división pequeñitas, las marcas de graduación. Poner interior y esta la voy a poner exteriores. Sí. Esas son pues ya cosas de uno de canción, ¿cierto? Pero que le pueden dar como una estética más bonita a la gráfica, para que quede bien presentada. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, a mí no me gusta Excel para hacer gráficas, para, por ejemplo, presentarlas en los artículos o hacer informes y eso. Pues a mí personalmente me parece que Excel es una gráfica muy bonitas. De entrada no las hace tan bonitas, pero si uno las personaliza, le quedan muy chéveres. Ya es como cuestión de jugar con todo esto y uno ya pues las puede crear a su gusto. Por ejemplo, esta imagen, a mí personalmente me parece muy sobria, pero pues, es adecuada. Profe, me perdí también en la gráfica. ¿Cuál No, selecciono? no, como te haya quedado está bien, porque igual el objetivo es volverla una imagen y cargarla, pero ya la personalización es lo que vos le quieras hacer. Cambiar. Pero se coloca, se da en insertar, ¿cierto? Sí, seleccionas los datos, insertar y puedes escoger cualquiera de estas.
la que vos quieras. Sí, ahí sí ya, como presenta uno las gráficas, eso es muy libre, pues, ¿cierto? Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica preparada. Miren que esta gráfica podría representar cualquier cantidad de datos que yo ponga acá. Si yo desde Visual luego modifico estos datos, esta gráfica me va a cambiar. Pero la gráfica va a seguir siendo la misma. Por ejemplo, si yo desde Visual llego y cambio este 5 por un 25, por ejemplo, pues la gráfica se modifica. Pero yo no tendría que cambiar la gráfica. Tendría que cambiar son los datos que están aquí desde Visual. Y la gráfica me sigue representando lo que yo ponga acá, los datos que sea que yo ponga acá, ¿cierto? Entonces eso nos genera como una ventaja de que yo ya no tengo que estar manipulando con código la gráfica, sino únicamente los datos. Y si yo modifico los datos, pues la gráfica se me actualiza. Y ya. Miren, hagan ustedes lo mismo que yo, porfa. Seleccionen la imagen y miren aquí el nombre que aparece. ¿Sí? Se llama gráfico 1, porque es el primer gráfico que insertamos. A cada gráfico que uno va insertando en Excel le pone gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 y así sucesivamente. Entonces uno debe tener en mente este nombre del gráfico que uno quiere cargar. Entonces vamos a hacer una cosita preliminar. Guardemos este archivo. Yo lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de gráficos, por ejemplo. Y ustedes lo guardan pues con el nombre que ustedes quieran y en la carpeta que ustedes quieran, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser en el escritorio donde ustedes quieran. Y ahí ya estamos casi listos para la acción. Entonces vamos a ir al programador, recordando que esta gráfica se llama gráfico 1, y vamos a programar este botón para que cuando le demos clic se cargue ese gráfico aquí, ¿cierto? Aquí, en el botón. Entonces yo por aquí tengo el pastel, por así decirlo. Este que tengo aquí, este codiguito, los voy a copiar y pegar en el chat para que ustedes lo tengan también. Yo eso no me lo sé de memoria porque saben que uno es muy de memoria. Pero uno tiene como sus códigos por ahí ya guardaditos o vuelve y lo busca en internet y ahí vuelve y aparece. Aquí que es lo importante es identificar eh, algunos aspectos que yo puedo modificar para adaptarlo a lo que yo tengo. Este código que está ahí no es exactamente como lo vamos a utilizar, lo vamos a tener que modificar un poquito. Ese código que les pegué ahí en el chat es el mismo que yo tengo aquí, es el mismo que yo voy a pegar acá. ¿Cierto? Ahí lo pegué, tal cual estaba allá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar línea por línea qué está haciendo este, este código. Porque a veces uno entra a internet y encuentra muchos códigos ya hechos, pero se limita uno en el caso de que no sabe uno dónde modificar para que se adapte a lo que uno tiene. Entonces, miren, este primero que vamos a tener aquí, vamos a tener que definir una variable que se llame ruta, porque nosotros tenemos el option explicit. Bien, option explicit. O sea que esta variable aquí la estamos utilizando. Sin definirla, no la podemos utilizar. Luego nos va a salir que no existe, que no se ha definido la variable ruta. Y ahí, ya de ahí empieza uno a patinar si copia el código de internet. Ruta as string. En esta variable que se llama ruta, vamos a guardar la ruta donde está guardado el archivo de Excel. Miren que si yo vengo por acá y voy, por ejemplo, al escritorio, esto tiene una ruta aquí,
¿Sí la ven? Esta ruta que está aquí dice, este equipo escritorio. Esta ruta tiene una ruta en código que se accede con esta instrucción, thisworkbook.path. El path es como ruta o camino en inglés. Entonces lo que hace esta instrucción es decirle, eh, ¿cuál ruta vamos a utilizar? La donde esté el libro. Y a eso lo va a concatenar con el nombre del gráfico. Pero el gráfico de nosotros no es el gráfico 5, es el gráfico 1. Entonces miren que ya empezamos a modificar cositas. Que había un 5, para nosotros no es un 5, es un 1, porque ese es el gráfico 1, el de nosotros, el primer gráfico. Luego aquí dice, this workbook .sheets datos. Miren que nosotros no tenemos ninguna hoja que se llame datos. Nosotros tenemos una hoja que se llama hoja 1. Entonces aquí en lugar de escribir datos, escribimos hoja 1. Esta es la hoja donde está el gráfico que yo quiero cargar a Visual, ¿cierto? Lo voy a escribir con mayúscula, que a veces esto es muy cansón, igual acá. Pues aquí dice que de los objetos tipo imagen, chart objects, son objetos tipo como gráfico, seleccióneme el gráfico 5, pero es que yo no tengo ningún gráfico 5, el gráfico mío es el 1. Entonces miren que ahí vamos haciendo como la adaptación de ese código a las condiciones mías. Entonces, esta línea de código lo que hace es activarme el gráfico 1, lo selecciona, es como si le diéramos clic sobre el gráfico. Y miren que yo puedo tener 2, 3, 5, 10 hojas. Yo tengo que decirle, de el libro activo, en cuál hoja está y luego cuál objeto es. Porque yo en una misma hoja puedo tener gráfico 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo que decirle en qué hoja está y cuál gráfico es. Luego, ¿qué hago con esa instrucción? Vuelvo otra vez a la hoja, vuelvo otra vez al gráfico, que en el caso de nosotros sería el 1, y lo voy a exportar en la ruta. ¿Cuál ruta? En esta ruta, que en mi caso sería, lo va a guardar en el escritorio con el nombre gráfico 1, gráfico 1.jpg. Eso hace esta instrucción de acá. Es simplemente guardar el objeto. Y luego, aquí, esta instrucción carga la imagen que acabamos de guardar. ¿En dónde? En la propiedad picture del objeto image 1. Vamos a ver si el objeto que tenemos nosotros sí se llama así. En este caso sí. Si ustedes tuvieran varios objetos que fueran de tipo imagen o le hubieran cambiado el nombre, tendrían que, en lugar de poner image 1, poner el nombre del objeto en cuestión, aquí. Pues en este caso coincidió, porque solamente había un objeto tipo imagen. Y ya con esto creería yo que debería funcionar. Sin embargo, lo debemos ensayar a ver si sí. Si no, miramos a ver dónde está el error y corregimos. Miren que es un código que incluso uno puede buscar en internet y lo encuentra. Pero el tema para nosotros no es tanto encontrarlo en internet, sino cómo lo adapto a la necesidad que yo tengo, ¿cierto? Para que me funcione. Por ejemplo, tuvimos que poner esto es algo que pusimos nuevo, aquí cambiamos este número, aquí cambiamos estos nombres de esta hoja para que coincidiera con la hoja donde sí tenemos el objeto, aquí tuvimos que poner el nombre real del gráfico de nosotros, y listo. Entonces, vamos a ejecutarlo a ver si nos funciona, pero primero me cuentan si ya estamos listos aquí, antes de seguir. Muy bien, vamos entonces a ejecutarlo y miremos a ver. Yo le voy a dar aquí. Me cargó, pero como que no muy bien. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacemos para que acá se vea el total de la imagen? En el size mode.
Eso es. Aquí, en esta propiedad, la ponemos en 1. En el Picture Size Mode, en 1, y ya volvemos otra vez. Ahí, aquí. Y le damos otra vez cargar. Miren qué bonita nos quedó ahí. En miniatura, pero nos quedó. Si uno quiere que quede más grande, pues amplía el formulario y amplía el objeto. Igual pues ella también se amplía. Pero ahí está. Si yo le hago modificaciones a la imagen aquí, por ejemplo, que ya no sea la 2, sino que sea la 3, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero representar una función cúbica, así, entonces ella se va a actualizar. Sin importar las modificaciones que tenga, pues simplemente toma esta imagen, la guarda en el escritorio y luego la carga a este objeto. Miren que hay un paso intermedio. En el escritorio debe haber una imagen que se llame gráfico 1 y que tenga esta imagencita. Y vean, es esta que está acá. ¿Sí la ven? Y la guardó justamente donde está el archivo. Se guarda junto con el archivo. Y eso está chévere porque uno esta imagen, pues, si la necesita, la puede pegar en un informe, la puede luego, pues, no sé, exportar, enviar por WhatsApp, lo que uno necesite. Porque ya quedó como una imagen por allá afuera. Entonces, esto es muy, muy práctico. Si yo quiero representar gráficas de Excel en Visual para hacer informes interactivos y cosas de ese estilo, como el que le mostré ahorita de los gráficos de control. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Muy Profe, bien, bien. muy bien, muy bien. Listo. Entonces vamos a ver este último objetico que tenemos por acá, que es el Ref Edit. Ese Ref Edit, como les decía ahora, sirve para cargar rangos de Excel desde un objeto de Visual, que va a ser justamente este, el Ref Edit. Entonces vamos a hacerlo por acá en un nuevo formulario aquí, y voy a poner una etiquetita aquí, que eso es, por ejemplo, rango de celdas o valores. Y aquí podemos poner este objeto, que es el refedit, que es un objetote muy grande, pero uno lo puede pues como adaptar a sus necesidades. Y voy a cambiarle el backcolor a este. Qué raro. Bueno, ahí está. Este objeto se llama refEdit 1 en este caso, pero en general es un objeto refEdit. Pregunta, ¿a todos ustedes les aparece este objeto aquí? Puede ser que a algunos no les aparezca. Bueno, si a todos les aparece, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, que aparentemente uno dice, bueno, puede ser muy complicado si lo hago con código, pero pues finalmente nosotros ya estamos terminando el curso y la idea es que ustedes tengan un panorama global de cosas que se pueden hacer y cosas que se pueden hacer más fácil con funciones de Excel que con código. Y hay cosas que definitivamente se van a tener que hacer con código porque con funciones de Excel no se pueden hacer. Y son ustedes los que van a integrar todas esas herramientas para resolver los problemas que ustedes tengan pues ya en su vida profesional más adelante. Entonces uno desde Visual puede utilizar las funciones de Excel. Todas las funciones que aparecen aquí en Excel, que yo puedo escribir aquí fórmulas, insertar función y que aparecen todo este montón de funciones, si las ven, todo este montón que sirven para gran cantidad de cosas. Hay un montón de funciones, todas muy útiles, pues dependiendo de lo que uno vaya a hacer,
uno todas estas funciones las puede llamar desde Visual directamente. Por ejemplo, desde las más sencillas, valor absoluto, esto es coseno inverso, coseno hiperbólico inverso, esto es ahora que da la fecha, el aleatorio, esto da año, me imagino que saca el año, y bueno, hay un montón. Dependiendo de la que uno necesite, pues la puede utilizar. ¿Cómo la utiliza uno en Excel? Pues escribe, por ejemplo, igual, suma, que estas funciones para sumar, selecciona el rango, y ahí está la suma, ¿cierto? Así es desde Excel. Y ya yo creo que la mayoría de nosotros sabíamos llamar a una función desde una celda. Al menos pues como las más básicas. Uno dice, por ejemplo, promedio. Y sacamos el promedio de estos valores. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hacemos lo mismo desde Visual? Yo quiero, por ejemplo, aquí, pero no así, yo borro esta, déjalo más bien esto. Yo quiero sacar el promedio aquí al frente. Aquí, voy a borrarle aquí lo que hay adentro. Yo quiero que el promedio de ciertos valores me aparezca aquí. ¿Cuáles valores? Los que yo seleccione aquí. Yo quiero con este RefEdit darle clic, seleccionar unos valores de Excel, que cuando yo vuelva aquí le dé clic a un botón, aquí me aparezca el promedio. Pero con código, ¿cierto? Para que todo quede aquí en Visual y yo pueda sacar algunas cuentas que necesite aquí. Como puede ser un promedio, puede ser el cálculo más complicado de la vida, ¿cierto? Pero que se puede hacer con una fórmula de Excel o con combinaciones de código más fórmulas. Entonces, va a poner un botoncito por acá para que calcule. Y entonces vamos a mirar cómo podemos nosotros capturar esta información que está acá en el RefEdit y calcular entonces, por ejemplo, el promedio de esos valores que están en Excel y que el promedio aparezca aquí. Vamos a hacer ese ejemplo, sencillito, pero que yo creo que nos ilustra el uso de este tipo de objetos. Entonces, miren cómo se llaman los objetos en su formulario. Observen cómo se llama este. Para mí se llama RefEdit1. ¿Qué se hizo? Acá. RefEdit1 es el name del objeto. RefEdit1. Y este se llama, supongo que es label3. Sí, efectivamente, ahí está label3. Entonces, con esos dos nombres es que vamos a hacer la manipulación del código para que cuando yo seleccione un rango de celdas aquí, le dé clic a este botón, aquí me aparezca el promedio de ese rango de celdas. Vamos a hacerlo. Acá en el botón calcular. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir una variable que se llame, por ejemplo, rango. Sería el rango de celdas que voy a seleccionar de tipo range. Esto quizás no lo hayamos utilizado. Uno puede definir variables en Visual tipo rango, tipo range. Y es un rango de celdas tal cual. Tiene las mismas propiedades que un rango de celdas. ¿Por qué defino a rango de tipo range? Porque miren que lo que vamos a tomar con el RefEdit de Excel es un rango de celdas. Entonces, como es un rango de celdas, lo que va a tomar lo necesito guardar en una variable que sea de tipo range, que también sea de tipo rango. Ahí, digamos, hay cierta lógica, aunque al principio uno puede decir, no, hay muchas cosas muy raras, pero si ustedes de pronto más adelante tienen que utilizar esto varias veces, le cogen la práctica. Bien. Entonces, este objeto que está aquí, el RefEdit, tiene una propiedad muy chévere, bueno, chévere no, muy usada, que es la propiedad value, el value. Cuando yo cargo
un rango de celdas acá, eso se me almacena en la propiedad value aquí. Entonces, cuando yo quiero saber cuál rango de celdas fue el que seleccionó una persona, cuando le doy clic a esto y selecciono en Excel, tengo que ir a mirar la propiedad value del refedit, porque ahí está almacenado. Entonces, yo voy a esa propiedad del refedit, refedit.value, y acá está almacenado en forma de texto, cuál fue el rango de celdas que seleccionó la persona, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de, de esta función de Visual que hemos utilizado? Que uno ponía range, entre comillas, por ejemplo, A1. Y aquí decía uno que le asignaba, por ejemplo, un 3. Al revés, nosotros podríamos decir que X era igual a range A1. Y que esto lo que hacía era tomar el valor que estaba en Excel y lo llevaba a una variable, por ejemplo, X, que era con el range. Y que el range asumía como argumento un texto que hacía referencia a un rango de celdas. Esta función range es la que vamos a utilizar también para capturar esta información. Miren que en el value del refedit 1 está almacenado un texto que dice cuáles celdas es las que la persona acabó de seleccionar. Entonces, si yo pongo esto dentro de un range, así, lo que hago es decir que este texto está almacenado en la propiedad value del refedit 1, vuélvamelo un rango. Y ese rango yo lo voy a guardar en la variable que se llama rango. Y ahí ya estamos casi listos. Entonces, en la propiedad value del refedit 1 hay un texto que corresponde literalmente al rango de celdas que seleccionó una persona que está utilizando el formulario. Pero eso es un texto, es simplemente un texto. Para que se convierta realmente en un rango, lo tengo que pasar por la función range, que hace precisamente eso, convierte un texto que hace referencia a un rango de celdas en un rango de verdad. Entonces, ese rango lo voy a guardar en rango, que es un objeto tipo range. Pero para terminar, los objetos en Visual que son de este tipo, que puede ser un rango, puede ser una hoja, puede ser un gráfico. Para poder definirlos hay que anteponer esta palabra, set. Tienen que para las variables normales, lo que es integer, double, boolean, string, no hay que ponerlo. Pero para las variables que son tipo objeto, como range, worksheet, chart, hay que utilizar esta palabra set antes de la definición, porque si no va a salir un error. Esas son pues particularidades del lenguaje de programación. Pero es bueno que tengamos como ese referente, porque yo estoy convencido que algunos de ustedes pues se van a encarretar con esto y lo van a seguir utilizando. Entonces, pues para que tengan esa información ahí a la mano. Bien, entonces cuando yo ya tengo definido mi rango, yo ya con este rango puedo hacer lo que yo quiera con funciones de Excel. Por ejemplo, yo voy a decir que en la etiqueta 3, que es el label 3, escribí mal acá, en el caption, guárdeme el promedio de ese rango. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a las funciones de Excel desde Visual? Escribimos así, worksheet function,
punto, y después de este punto van a salir todas las funciones de Excel, pero en inglés. Entonces, promedio en inglés es average, o no sé si se pronuncia bien así. Y aquí vamos a poner rango. Y con esto, pues, utilizamos la función de Excel promedio, solamente que en inglés se llama así, average. ¿De qué va a sacar el promedio? Del rango. ¿De cuál rango? De lo que seleccionó la persona en el RefEdit. ¿Dónde lo va a guardar? En el caption de la etiqueta 3. Y ahí está. Miren, esta parte es estándar, de aquí hasta acá. Cada vez que yo quiera llamar una función de Excel, debo escribir application.worksheetFunction. Punto. Y de aquí en adelante, si ya escribo el nombre de la función, sea cual sea. Pero en inglés. Y aquí esto ya debería estarnos funcionando. Espero que sí. Si no, pues miramos a ver si hay algún error y lo corregimos. Lo voy a ejecutar. Voy a seleccionar los valores. Por ejemplo, estos. Lo voy a calcular. Ahí está, 8,5. Si yo selecciono un rango más grande, por ejemplo, quiero calcular el promedio de todos estos valores, de tanto de X como de Y a la vez, voy a calcular y bueno, los calcula. Entonces con esto, digamos que se abre un mundo de posibilidades de yo poder seleccionar rangos de Excel para hacer lo que quiera, para construir una gráfica, para luego hacer, pasar esos valores a matrices y vectores y hacer métodos numéricos, para tomar esa información y hacer análisis estadísticos de media, mediana, moda, desviación, histogramas, lo que yo quiera. Y pues el dato de entrada es a través de un refedit. Miren que este objeto es el nuevo que estamos estudiando y que simplemente sirve para darle clic aquí y yo seleccionar desde Excel cuál es el rango de celdas con el que voy a hacer todas esas operaciones posteriores, sean cuales sean. En este caso hicimos un promedio, sencillito, pero pues puede ser cualquier tipo de operación que yo desee hacer, ¿cierto? Bien, hasta acá cómo vamos. Bien, profe. Sí, es un poquito ahí como enredado, pero Sí, esta parte puede ser quizá la más confusa, pero eso digamos que cacharreándole un ratico uno le va cogiendo la práctica. Yo no les voy a negar pues que esto no, que eso es muy fácil pues que de una, no, pero se pueden hacer cosas muy, muy chéveres. Y aquí digamos que lo que yo pretendo y la habilidad más grande que yo quiero que ustedes desarrollen es que ustedes puedan buscar en internet códigos y que los puedan adaptar a lo que ustedes estén haciendo. Porque pues definitivamente nosotros no somos programadores. Yo también soy ingeniero de alimentos, igual que ustedes. Nosotros somos colegas, ¿cierto? Y en ese sentido, pues uno debe ser muy práctico, porque un ingeniero de sistemas o de software o lo que sea, pues es el quehacer de él y él sí se sabe estas cosas de pies a cabeza. Pero nosotros debemos ser es muy prácticos en el sentido de que yo voy a resolver problemas de mi quehacer como ingeniero de alimentos y si hay cosas que puedo automatizar y cosas que puedo hacer que el computador mm, las haga mucho más rápido y mucho más eficiente y mucho más práctico, ¿por qué no? Entonces yo miro en internet más o menos cómo lo ha hecho la gente, traigo el código, lo apego, lo adapto, lo reviso y lo hago que funcione. Pero ese hacer que funcione sí es la habilidad que nosotros debemos desarrollar. Eso sí es indudable, porque a veces uno copia y pega un código, pero no entiende nada, absolutamente nada de lo que pegó. Entonces ahí no tiene la habilidad de modificarlo, porque ¿cómo lo va a modificar si ni lo entiende? Entonces nosotros estamos es como entendiendo cómo funcionan estos códigos
y pues hacerle las adaptaciones del caso. Miren, por ejemplo, en este, o sea, si ustedes me ponen a mí a decirles que escriba esto de memoria sin mirar, no, yo me pego, porque es que si se le olvida a uno cualquier cosita, ya no lo puede hacer. Pero si uno lo tiene por ahí o lo mira en internet y entiende a qué hace referencia cada uno de los apartados del código, puede hacer las modificaciones y hacer que las cosas funcionen, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación. Bueno, entonces, miren que ya con esto vimos todos los objetos que pueden haber en un formulario, con excepción de uno, que para mí no sirve casi que para nada, barra de tabulaciones. Este no lo vimos, el resto sí. Esta es la única excepción, que a mí realmente me parece un objeto como muy inútil. Pero bueno, si alguien lo quiere explorar, pues también está la opción de que revise en internet. El resto los vimos. Entonces, con esto cerramos como una partecita que es manejo de formularios. ¿Qué vamos a hacer? Pero ya en la próxima clase, para que no empecemos este ejercicio y lo dejemos a medias. Vamos a ver este ejercicio completo, de pies a cabeza, para hacer una aplicación pequeñita de cómo sería un formulario que nos permita ingresar las pruebas de plataforma del recibo y una leche que provenga de una finca. Digamos, nosotros trabajamos en un acopio y la idea es tener una interfaz que nos permita ver la procedencia, darle una trazabilidad a través de un código, mirar, por ejemplo, esta prueba de acidez, montarla desde cero, toda completica, e implementar otras pruebas. Aquí las pruebas que hay son un poquitico de las muchas que se le hacen a la leche, pero pues con esto ya ustedes tendrían elementos para luego hacer cosas mucho más grandes y mucho más interesantes, dependiendo pues dónde se vayan a desempeñar ustedes en su vida laboral. Entonces, este ejemplo, dejémoslo para la próxima clase. Yo creo que por hoy está bien hasta ahí, para no empezarlo y dejarlo a medias. Y no sé si tienen alguna duda o estamos muy bien hasta ahí. Está bien, profe. Muchas Listo, gracias. Profe, con gracias. mucho gusto. Bueno, pues, chao, se cuidan, que estén muy bien. Gracias.